Mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar mediante esta vía lo que es la migración. Le digo que al final de visualizar el presente video, deben realizar un diario reflexivo acerca de lo que se trató en el mismo, o sea, lo que tratamos en el video. El tema a trabajar en este video tutorial es la migración. Debe entenderse que la migración es un proceso complejo que se aplica tanto a seres humanos como a los animales. De un lenguaje más técnico, ya la migración es ese movimiento de personas que se trasladan de un lugar a otro. Esta puede ser de manera permanente o puede ser de manera temporal. Hay dos conceptos que deben dominar para poder entender bien lo que es ese fenómeno tan dinámico de la migración, que es inmigración y emigración. Cuando nos referimos a la inmigración, hacemos hincapié a ese proceso donde el individuo entra a un país que no es su país natal. Al individuo se le llama inmigrante. Ejemplo, un dominicano que viaje a Estados Unidos automáticamente se desmonta del avión. Para los estadounidenses, ya ese dominicano es un inmigrante. Lo contrario es con la emigración. Es esa acción, es esa acción cuando un individuo sale de su país de origen o natal hacia otros países. Entonces, retomando el ejemplo del dominicano que llega a Estados Unidos. El dominicano cuando se monta en el avión que ya parte hacia Estados Unidos, ya en República Dominicana lo vemos como un emigrante, porque salió de nuestro país, emigró de nuestro país. Dicho esto, entonces es importante resaltar que existen diferentes tipos de migraciones. Aquí tienen las imágenes. La primera es interna. Esta migración, este tipo de migración se da cuando los individuos se trasladan dentro de su propio país. En República Dominicana se da mucho el caso donde los habitantes de las zonas rurales, por ejemplo Constanza, buscando mejor estabilidad económica o mejor oportunidad de vida, suelen viajar a las zonas urbanas, como por ejemplo La Vega, buscando mejoría. Eso ahí es cuando se aplica lo que es ese proceso de migración interna. Cuando hablamos de migración externa, que es la segunda, nos estamos refiriendo a ese proceso donde los individuos salen de su país natal hacia otros países por diferentes causas que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de migración voluntaria, es cuando los individuos o las personas deciden por su propio bienestar emigrar o buscar mejoría. Cuando hablamos de la migración involuntaria, es cuando esas personas se ven obligadas a salir de ese espacio huyendo porque temen quizá por su vida, porque tienen una especie de persecución política o militar, por así decirlo, o incluso se puede dar en, te puede dar cuando bandas andan detrás de una persona por pertenecer a una religión diferente, incluso hasta por los pensamientos. Esa es cuando se da lo que es la migración involuntaria. Esos son los tipos de migraciones: interna, externa, voluntaria e involuntaria. Entonces pasemos a las causas. ¿Cuáles son esos motivos por los cuales las personas se trasladan de un lugar a otro? Bueno, miren, por un lado tenemos que hay causas económicas donde las personas deciden dejar su país natal o pueblo natal para emigrar a otros sitios buscando mejoría, buscando progreso. Se da el típico caso donde los dominicanos viajan a Estados Unidos o a Europa buscando bienestar económico, buscando progreso. Ustedes ven, se da el caso de que esos dominicanos que viajan al exterior, desde allá trabajan, la gran mayoría, y mandan remesas. Y la mandan para hacer su casa, para comprarse un vehículo, para ayudar a su familia, para ayudar quizá a un familiar que tengan en un estado de salud crítico que necesite de mucho dinero. Esas son las razones económicas o las causas económicas de la migración. También hay causas sociales. Hay individuos que migran, salen de su país natal para juntarse con familiares, porque quizás no se sienten identificados en un grupo social y quiere pertenecer a otro, porque siente que es aceptado, sus creencias son aceptadas en otros países. Ahí se da la migración social, o sea, por una causa social. También se da por causas políticas. En la política tenemos muchas veces que cuando un partido, vamos a poner el partido rojo, pierde ante el partido negro, el partido negro comienza a perseguir a los candidatos del partido rojo y por ello entonces esos ciudadanos comienzan a pedir asilo político en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y salen entonces de su país porque son perseguidos políticos. Otro es el caso ambientales. Hay personas que son conservadoras del medio ambiente y quizá en el ámbito social que se encuentran, o sea, no se sienten que pertenecen al mismo y por eso emigran. También puede darse el caso de fenómenos naturales como terremotos, tsunamis. En nuestro país se da mucho lo que son las tormentas tropicales, los huracanes, los ciclones, y por ende, por esos problemas ambientales, deciden emigrar hacia otros países.
La imagen que ven a su lado izquierdo pertenece a la frontera dominico-haitiana, donde los inmigrantes haitianos entran al país de nosotros, de República Dominicana, muchas veces buscando beneficios económicos, otras veces sociales, otras veces políticos y otras veces ambientales, como en el 2010 en el terremoto de aquel entonces. Por otro lado, tenemos lo que son el impacto de las migraciones. Estas migraciones dejan impacto en el país de origen. En el país de origen, cuando se ven obligados, esos jóvenes se ven obligados a salir por una de las causas que les describí anteriormente, económica, política, social, ambiental, dejan su país, pero tienden a ser jóvenes capacitados, tienden a ser jóvenes inteligentes y con mucho entusiasmo de trabajar y hacer progresar su nación. El dilema es que cuando no se encuentran con esas oportunidades, se ven obligados a emigrar, donde cuando pasan a países, por ejemplo, como de República Dominicana a Estados Unidos, ya los grandes aportes que iban a hacer en su país, entonces pasan a hacerlo al país de destino. Por ejemplo, tenemos muchos ingenieros en agronomía, doctores, tenemos profesores, tenemos abogados, tenemos un sinnúmero de jóvenes capacitados que por la falta de oportunidad tuvieron que salir de nuestro país y radicarse en Estados Unidos. Esas personas, de una manera u otra, van a impulsar el desarrollo económico, social, político, cultural al país en el que se van a sentar, en este caso Estados Unidos. Y ese aporte dejan entonces de hacerlo en su país de origen o su país natal. No todo es malo o negativo, ya que esas personas que emigran tienden a mandar remesas hacia su país de origen, remesa o dinero que consiguen trabajando en el país de destino. Estas remesas son sumamente importantes para el desarrollo económico de su país de origen, además que contribuye de una manera u otra al progreso de sus familiares, ya que muchas veces tenemos un tío, un padrino, un abuelo que está en Estados Unidos que decidió pagando la universidad. Entonces, de esa manera contribuye al desarrollo de nuestro país. Esperemos que en un futuro nuestro gobierno aplique políticas verdaderamente favorables para que no se fuguen esas grandes mentes brillantes y que eso aporte lo hagan dentro de nuestro país. Por otro lado, bueno, no solamente le puse el ejemplo de República Dominicana cuando emigran a Estados Unidos, pero también lo hacen a Canadá, otros lo hacen a Europa, una gran minoría a Asia y principalmente China, Japón, hay muchos dominicanos. Bueno, los dominicanos están en el mundo entero, claro está, solamente puse unos cuantos ejemplos, ¿sí? El país de destino, como le dije, se beneficia, ya que esas personas que llegan a ese país, esos inmigrantes que llegan al país, son inmigrantes, personas dispuestas a trabajar y contribuir de una manera u otra al desarrollo de ese país o nación. Entonces, miren, a lo largo de la historia se han dado grandes migraciones o grandes procesos o procesos de migraciones masivas, donde aquí se trasladan millones de personas hacia diferentes países. Tenemos el caso de Siria, que por las guerras que se libraron en dicho territorio en contra de Estados Unidos o Occidente, el país quedó devastado y miles y millones de sirios tuvieron que trasladarse a Europa huyendo de la guerra y buscando mejoría, claro está, y estabilidad. Por otro lado, tenemos el caso típico de nuestro continente y es la migración hacia América. Los países de América del Sur, Centroamérica y América Latina, y por qué no parte de América del Norte como México, suelen emigrar hacia Estados Unidos por las diferentes razones que le planteé anteriormente, económica, política, cultural, social, entre otras. Este proceso es constante y suele suceder durante el año entero, o sea, no es que 10 entraron y esperamos un par de meses y 10 entran nuevamente. Todos esos países de América Latina y el Caribe tienden a emigrar de manera masiva hacia los Estados Unidos buscando mejoría, buscando estabilidad, buscando, por así decirlo, un medio para alcanzar sus sueños o sus metas. Por otro lado, en la actualidad tenemos el caso de Ucrania, donde sabemos que está sumergido en un proceso o un conflicto bélico con Rusia, donde miles de ucranianos han salido de su país buscando o corriéndole a la guerra, ya que el servicio militar en Ucrania después de la guerra se volvió obligatorio, donde todas las personas que tengan edad suficiente, de manera autoritaria, por así decirlo, el gobierno decidió que tenían que ir a la guerra a defender su nación, sin preguntarle si está dispuesta o no a ir. Por ello, muchos ucranianos se han visto obligados a salir de Ucrania huyendo a la guerra, ¿sí? Un caso atípico a lo que presenté anteriormente es el caso de China. En China se da esa migración masiva, pero se da desde un punto de vista interno, donde los chinos que viven en las zonas rurales se trasladan a las zonas urbanas buscando bienestar, buscando mejoría, buscando estabilidad económica y buscando tener accesibilidad a los recursos básicos o
o bueno, los recursos básicos, ¿sí? Como la luz, el agua, un trabajo estable, entre otros. Por último, está la migración del siglo XIX. Esta fue una migración atípica, es un caso aislado verdaderamente, que no se ha vuelto a repetir, ya que en el siglo XIX eh, millones de europeos se trasladaron a Estados Unidos, a Brasil y parte de América del Sur, buscando así un bienestar económico, ya que Europa se encontraba devastada y en cuanto a su economía era una economía muy débil. Estos migrantes europeos del siglo XIX, de una manera u otra, contribuyeron al desarrollo de las naciones que visitaron, ya que los europeos, en su gran mayoría, suelen estar capacitados en una área específica. Pueden ser ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, y pertenecer a uno de los países primer mundistas, como más llamamos, a esos países súper desarrollados, traen grandes aportes a estos países que son menos desarrollados. De una manera u otra, su aporte es muy significativo o importante. Por último, pasemos a lo que son las consecuencias de la migración. Como le dije anteriormente, las migraciones se dan en base a muchos factores. Pero podemos decir que las consecuencias de la migración son profundas y muy, muy complejas. Socialmente se puede generar tanto un enriquecimiento cultural como tensiones entre migrantes y locales. Económicamente, mientras algunos países se benefician de la mano de obra de migrantes, ya ustedes saben que son baratas, otros, como en el caso de Europa, enfrentan una presión insostenible sobre los recursos y los servicios, ya que Europa se encuentra en un proceso de recesión económica y por ende no puede tener tanto migrante dentro de su país. En términos demográficos, altera lo que es la estructura de la población, de una manera incrementa y de otra manera disminuye la población. Incrementa la población hacia el país que se dirige, pero disminuye la población del país que emigró. Por otra parte, una de las consecuencias está que políticamente esta genera debate sobre los derechos humanos y políticos en el ámbito migratorio y busca de una manera u otra restringirlo o permitirlo. O sea, se plantea muchas veces el dilema de que si un inmigrante debe tener los mismos derechos que un nativo y se aplica o se busca regular que esos migrantes sean bien aceptados mediante la política. A nivel familiar, la migración puede llevar a lo que es la fragmentación de la familia o a la reunión de la misma. Y esto tiene un impacto socioemocional y social profundo dentro de los individuos. Esto fue el proceso de la migración. Repásenlo todas las veces que sea necesario. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Se despide su maestro, Jairo González. Papá, Bueno, dime. ¿veo que tú siempre haces videos?